Muy buenas noches, amados hermanos. Gracias, Jorge, por tu oración. Vamos a continuar con la primera carta de Juan, en el capítulo 5 de la primera carta del anciano Juan. El martes pasado quedaron muchas preguntas pendientes. Le estaba diciendo recién a mi hermana Alejandra Muñoz que quiere hacer preguntas y quiere respuestas en el día de hoy, que me tenga un poco de paciencia porque las preguntas van a quedar para el próximo martes. Lo que le pediría a usted, hermanita y hermanito, es que revisen la primera carta de Juan, del capítulo 1 hasta el capítulo 5, y formule la pregunta. Puede ser cualquier pregunta de la primera carta de Juan, algo que no haya quedado claro, algo que no se haya entendido bien de la primera carta de Juan en estos 5 y 6 meses de estudio. Ayúdeme en eso, a formular las preguntas para el próximo martes, y con la ayuda de Dios, con la gracia del Señor, vamos a tratar de responder las dudas, las preguntas que puedan plantearse el próximo martes. Así que su trabajo es hacer y formular una buena pregunta a la primera carta de Juan, la pregunta que sea. Hoy vamos a continuar con el capítulo 5, en el versículo 16, voy a hacer un breve resumen. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecados de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. El pecado que nos lleva a la muerte es el pecado que el cristiano comete, pero que lo confiesa con arrepentimiento y con humildad delante de Dios. Dios no quiere que el cristiano peque, pero si alguno hubiese pecado, ahí tenemos a un abogado, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados. ¿Qué pasa con el cristiano que comete pecado que no sea de muerte? El capítulo 1, en el versículo 9, Juan ya nos dijo, si confesamos nuestros pecados con arrepentimiento, con humildad, con sinceridad, Dios, nuestro Padre, es fiel, es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando Dios nos perdona de nuestros pecados, nuevamente nos da vida. Esto es para el cristiano que comete pecado que no sea de muerte. Entonces, ¿cuál es el pecado de muerte? Hemos visto en la primera carta de Juan que el pecado de muerte tiene que ser el pecado deliberado, el pecado intencional de no guardar los mandamientos de Dios. Intencionalmente, deliberadamente, decido despreciar, rechazar los mandamientos de Dios. Esa es la acusación que Juan hace en el capítulo 2, versículo 4. Cuando Juan dice, si alguno dice, yo le conozco y no guarda su mandamiento, el tal es mentiroso. Entonces, además, el pecado de muerte tiene que ver con el pecado deliberado, con el pecado intencional de no creer en el nombre de Jesús como el Cristo, como el Hijo de Dios. Recuerden que en el capítulo 2, versículo 22, Juan plantea la pregunta, ¿quién es el mentiroso?
sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y niega al Hijo. Además, el pecado de muerte tiene que ser el pecado deliberado, el pecado intencional de no amar, de no querer tener comunión con los hermanos. En Primera de Juan, los herejes que dicen conocer a Dios, pero no guardan los mandamientos, son mentirosos. En Primera de Juan, los herejes creen en Jesús, pero niegan que sea el Cristo, el Hijo de Dios, son mentirosos. Y en Primera de Juan, en el capítulo 4, verso 20, los herejes, los anticristos, Juan dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, son mentirosos. Entonces, ¿cuál es el pecado de muerte? El pecado de muerte es un pecado intencional, es un pecado deliberado, es un pecado con propósito de no creer que Jesús sea el Cristo, el Hijo de Dios, de no guardar los mandamientos de Dios y de no amar a los hermanos. Además, resumiendo todo eso, cuando Juan habla del pecado de muerte, Juan, escúchame bien por favor, hermanito, Juan está pensando en los herejes, está pensando en los falsos profetas, está pensando en los anticristos que abandonaron la iglesia del Señor. Abandonaron la iglesia por no aceptar que Jesús sea el Cristo, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Juan está pensando en ellos, en los herejes, en los anticristos, los falsos profetas, en los falsos maestros que deliberadamente, intencionalmente y voluntariamente abandonaron la iglesia de Cristo. Eso lo vimos en el capítulo 2, versículo 19. Salieron de nosotros, los anticristos, porque no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron los anticristos para que se manifestase que no todos son de nosotros. Entonces, el pecado de muerte debe ser, en conclusión, una negación, un rechazo abierto de no creer en el nombre de Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. El pecado de muerte debe ser una negación y un rechazo deliberado e intencional de no amar a los hermanos, sino cerrarle el corazón al hermano para no amarlo. El pecado de muerte debe ser una negación y un rechazo deliberado de querer desobedecer los mandamientos de Dios. En conclusión, en Primera de Juan, el pecado de muerte debe ser una práctica deliberada, una práctica intencional, una práctica abierta de practicar el pecado. Por eso leíamos en el capítulo 3, versículo 8, mírale el 3:8, el que practica el pecado es del diablo. En el versículo 9, 3:9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Y en el capítulo 5, versículo 18, 5:18, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. El pecado de muerte es una práctica deliberada, una práctica intencional de cometer pecado, de practicar el pecado, de pecar deliberadamente. Me niego a confesar mis pecados, me niego a confesar que Jesús es el Cristo, me niego a guardar los mandamientos de Dios y me niego a amar a los hermanos. Luego,
Juan dice en el capítulo 5, versículo 16 al final, hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Entonces, la pregunta original, hermanita Alejandra y hermanito Daniel y los hermanitos que estuvimos conversando, debemos orar, en primera de Juan, debemos orar, debemos pedir por los anticristos que abandonaron la iglesia del Señor, rechazando, despreciando abiertamente, deliberadamente, intencionalmente a Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. ¿Debo orar por ellos? Esa es la pregunta, esa es la cosa. Entonces, debemos pensar en eso, debemos pensar que los que están cometiendo pecados de muerte en primera de Juan son los que abandonaron la iglesia del Señor voluntariamente, negando, rechazando deliberadamente que Jesús sea el Cristo, que Jesús sea el Hijo de Dios. Negando y rechazando deliberadamente no amar a los hermanos, sino aborrecer a los hermanos. Esa es la cosa. Haga sus preguntas, haga sus comentarios para el próximo martes. Pero piensen en eso, que los que están cometiendo pecados de muerte en primera de Juan son los que abandonaron la iglesia del Señor por rechazar a Jesús como el Cristo, como el Hijo de Dios, como el Salvador del mundo. Capítulo 5, versículo 17, hermanito Raúl Díaz, ¿qué nos dice el capítulo 5, verso 17? Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. El pecado es injusticia. En el capítulo 3, versículo 4, el pecado es una infracción a la ley de Dios. Todo aquel que peca infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y eso significa que el pecado es una rebelión contra Dios, el pecado se levanta contra Dios, el pecado se opone a Dios. Y precisamente Jesús vino a quitar nuestros pecados y no hay pecados en él. Es decir, ¿qué comunión tiene Jesucristo con el pecado? Ninguna, porque él vino a quitar nuestros pecados y no hay pecado en Jesús. Además dice el versículo 5, hay pecados no de muerte. Nuevamente dice el versículo 17. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Nuevamente, pero hay pecados no de muerte. Hay pecados no de muerte. Significa que nosotros debemos orar, debemos pedir, debemos suplicar por el hermano que pecó, pero un pecado que no lo lleva a la muerte, porque Dios le va a darle vida cuando este hermanito confiesa sus pecados, se arrepiente de sus pecados y pide perdón por sus pecados, y Dios, como es bueno, Dios, como es justo, va a perdonar a ese hermanito y lo va a limpiar con la sangre de Jesús de todo pecado. Dice el versículo 15, y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Ese es para el cristiano, para el hermano que comete pecado,
que no sea de muerte. No vamos a juzgar a ese hermano, no vamos a criticar a ese hermano, no vamos a condenar a ese hermano que cometió un pecado que no sea de muerte. Lo que Juan quiere que le pidamos a Dios por el hermano, para que Dios le dé vida a ese hermano, para que Dios perdone a ese hermano, para que Dios limpie de todo pecado a ese hermano, al hermano que cometió pecado, que no sea de muerte. No es un hermano que está practicando el pecado, no es un hermano que peca deliberadamente, intencionalmente, no. Estamos hablando del hermanito que quiere andar en la luz, quiere mantener la comunión con Dios, quiere mantener la comunión con Cristo, quiere guardar los mandamientos de Dios, quiere amar a los hermanos, pero en un momento pecó. Y si pecó, ese hermanito tiene un abogado ante el Padre, a Jesucristo el justo. Y si este hermanito le pide perdón a Dios, si este hermanito se arrepiente delante de Dios, Dios le perdonará y Dios le dará vida al hermano que ha cometido pecado, que no sea de muerte. El que encubre sus pecados, el que esconde sus pecados, el que niega sus pecados, no prosperará. Pero el que lo confiesa y se arrepiente y se aparta, alcanzará misericordia de parte de Dios. Amén, hermanitos. Continuamos, capítulo 5, versículo 18. Capítulo 5, versículos 18, 19 y 20. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estando en el verdadero, en su Hijo Jesucristo, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Cuando estudiamos el capítulo 2, en el versículo 21, Juan dijo lo siguiente, en primera de Juan, capítulo 2, verso 21, no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis. Y es interesante que en toda la carta, miren el versículo 18, sabemos, miren el versículo 19, sabemos, y miren el versículo 20, pero sabemos, miren el capítulo 3, versículo 2, capítulo 3, verso 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Pero sabemos, capítulo 2, versículo 5. Capítulo 2, versículo 5 dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Por esto sabemos que estamos en Él. Por esto sabemos. Hermano, los cristianos, los hijitos, tenemos conocimiento del Dios verdadero. Conocemos al Dios verdadero, conocemos a su Hijo Jesucristo. Sabemos que hemos recibido el Espíritu Santo. Sabemos que tenemos comunión con el Padre, que tenemos comunión con el Hijo. Sabemos que hemos nacido de nuevo. Sabemos que somos de Dios. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Los cristianos sabemos muchas cosas, hermanos. Los cristianos no ignoramos quién es Dios. No ignoramos quién es Jesucristo. No ignoramos quién es el Espíritu Santo. Sabemos que tenemos vida eterna. Sabemos que tenemos la unción del Santo y conocemos todas las cosas. Sabemos que si tenemos al Padre, también tenemos al Hijo.
Sabemos que somos de Dios. Sabemos que el mundo entero está bajo del maligno. Sabemos los propósitos por el cual vino el Señor Jesucristo en su primera venida. Sabemos también que cuando Jesucristo se manifieste en su segunda venida, sabemos que seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Hermanos, sabemos muchas cosas acerca de Dios, acerca de Jesucristo, acerca del Espíritu Santo, acerca de la vida eterna. Sabemos acerca de la unción, sabemos acerca del Espíritu Santo. Sabemos también que el mundo entero está bajo el maligno. Pero aquí en el capítulo 5, verso 18, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, los cristianos, sabemos que hemos nacido de nuevo. Los cristianos sabemos que si hemos nacido de nuevo, no tenemos ninguna relación con el pecado. Los cristianos sabemos que Dios nos guarda, que Dios nos protege. Los cristianos sabemos que el maligno ya no nos puede acusar delante de Dios, ya no nos puede tocar. Sabemos que el maligno no tiene ningún poder sobre el cristiano. Eso lo sabemos. Pero primero dice Juan, sabemos todo aquel que es nacido de Dios, todo aquel. Y me gusta que Juan use ese término, todo aquel. Repito en el capítulo 3, verso 3, ¿qué es lo que dice Juan? 3:3, en esa frase. Y todo aquel. Y todo aquel. Y en el 3:4. Todo aquel que comete pecado. Todo aquel, en el capítulo 3, verso 6. Todo aquel que permanece en él. Todo aquel. Y capítulo 3, verso 9. Todo aquel que es nacido de Dios. Y capítulo 3, verso 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo, todo aquel que no hace justicia. Y Juan dice ahora en el capítulo 5, verso 18, sabemos que todo aquel. Y cuando dice todo aquel, podría ser cualquiera. Cualquiera que muestre evidencias, señales de su nuevo nacimiento, todo aquel que es nacido de nuevo, todo aquel que ha nacido de Dios, puede ser cualquiera. Puede ser usted, puedo ser yo. Todo aquel que es nacido de Dios, que es nacido de nuevo, dice Juan, no practica, no peca deliberadamente, no peca intencionalmente, no practica el pecado. Esa es la diferencia. La diferencia, queridos hermanos, está en el capítulo 2, verso 1, hijitos, les escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, es diferente a los herejes, a los anticristos, a los falsos profetas que practican el pecado. Todo aquel que es nacido de nuevo. Para Juan, el tema del nuevo nacimiento es muy importante. Y también el tema del nuevo nacimiento debe ser importante para usted, debe ser importante para mí. Y como estamos terminando con la carta, Juan recuerda a los hermanos que han nacido de Dios, a los hermanos que han nacido de nuevo. Miren el capítulo 2, versículo 29, evidencias concretas, evidencias claras de aquel que ha nacido de Dios, que ha nacido de nuevo. Miren el 2:29, por favor. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo aquel que hace justicia es nacido de Él. El que hace justicia, el que practica la justicia, es nacido de Dios.
¿Cuál es la evidencia que he nacido de Dios? Porque practicamos la justicia, porque practicamos la verdad. Pero mira ahora el 3:9, primera de Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Claro, el que es nacido de Dios practica la justicia, practica la verdad, pero no practica el pecado, pero no peca deliberadamente, pero no peca intencionalmente. ¿Se dieron cuenta? El que realmente nació de nuevo en las aguas del bautismo, ese practica la justicia, pero no practica el pecado, pero no peca deliberadamente, pero no peca intencionalmente. ¿Ven la diferencia? Esas son las evidencias. En el capítulo 4, versículo 7, hay otra evidencia. 4:7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que ha nacido de nuevo ama a Dios, conoce a Dios, tiene comunión con Dios, pero también ama a sus hermanos, se aman unos a otros. ¿Cuál es la evidencia de que somos nacidos de nuevo, que somos nacidos de Dios? Número 1, practicamos la justicia. Número 2, no practicamos el pecado. Y número 3, amamos a los hermanos, amamos a Dios, tenemos comunión con Dios. En el capítulo 5, versículo 1, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. ¿vio? El que es nacido de nuevo, el que es nacido de Dios, cree que Jesús es el Cristo, cree que Jesús es el Hijo de Dios, cree que Jesús es el Salvador del mundo. Los herejes no han nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque niegan que Jesús sea el Cristo, niegan que Jesús sea el Hijo de Dios. Capítulo 5, versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. El que es nacido de Dios vence al mundo. Capítulo 5, verso 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Entonces, hermanitos amados, ¿cómo sé que soy nacido de nuevo? ¿Cómo sé que he nacido de Dios? ¿Cuál es la evidencia? ¿Cuál es la señal? El que ha nacido de Dios practica la justicia. Es puro como Jesús es puro. Es santo en toda su manera de vivir como Él es santo. El que ha nacido de Dios no practica el pecado, no peca deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. El que ha nacido de nuevo tiene amor y mantiene comunión con sus hermanos, ama a sus hermanos, ama a los hijos de Dios, ama a los otros discípulos de Cristo. El que ha nacido de nuevo cree que Jesús es el Cristo, cree que Jesús es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Amén. Amén. Esto está aclarando un poquito más la cosa, ¿cierto? Está aclarando mucho más los que cometen pecados de muerte y los que cometen pecado que no sea de muerte. ¿O no, Chamito? Sí. Amén. Capítulo 5, verso 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Aquel que fue engendrado por Dios. Juan, en el capítulo 5, versículo 1, ya había hablado de ser engendrado por Dios. Dios, cuando engendra a alguien, engendra a sus hijos, hace nacer de nuevo a sus hijos. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En el capítulo 5, verso 18, el que ha sido engendrado por Dios no persiste, no permanece y no practica el pecado en su vida. El que es engendrado por Dios, el que es nacido de Dios,
no tiene ningún contacto, ninguna relación, ninguna comunión con el pecado. No practica el pecado en su vida. Lucha contra el pecado, sí. Batalla contra el pecado, sí. Ora para que Dios lo libre del pecado, sí. Resiste el pecado, sí. ¿Soporta la tentación? Sí, porque está luchando, porque no quiere perder la comunión con Dios, porque no quiere perder la comunión con Jesucristo y no quiere perder la comunión con los hermanos. El que ha sido engendrado va a luchar, va a batallar contra el pecado. Y si llega a caer, si llega a ser vencido por el pecado, ese cristiano va a arrepentirse, va a pedir perdón, va a confesar sus pecados, va a decir, Padre, perdóname, Padre, ayúdame, Padre, límpiame, va a llorar y va a suplicar como el apóstol Pedro cuando pecó y negó a Jesucristo y lloró amargamente. Contra ti he pecado, Señor. Purifícame, Señor, límpiame, Señor, perdóname, Señor. No quites de mí tu Santo Espíritu, Señor. Límpiame de toda mi maldad, Señor, porque he pecado contra ti, Padre. El que comete pecado que no sea de muerte, así va a orar a Dios. Así va a suplicarle a Dios. Así le va a rogarle a Dios. Amén. Además dice el versículo, capítulo 5, verso 18. Leamos de nuevo 5:18, las otras oraciones. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Dios guarda, Dios protege al que es nacido de Él, al que ha sido engendrado por Él. El cristiano es nacido de Dios. El cristiano es engendrado por Dios. El cristiano es guardado por el poder de Dios. Aunque el cristiano ha sido engendrado por Dios, aunque el cristiano ha nacido de nuevo de Dios, el cristiano necesita ser guardado por Dios. Ser guardado por Dios. Y esa palabra ser guardado por Dios me recuerdan las palabras de Jesús en la oración sacerdotal, cuando en Juan capítulo 17 oró el Señor por sus discípulos al Padre, y anoten la palabra guárdalos, guárdalos. Juan capítulo 17, versículo 11 en adelante, y hermano Daniel Albarrán y hermano Raúl Díaz, nuestros colaboradores de la noche de oración, aquí hay peticiones. Y yo quiero decirte en esta noche que a veces oramos y pedimos muchas cosas, pero si hay algo que pedir en el día a día, Padre, guárdame del maligno, guárdame del mal, guárdame de la tentación, Padre. Es verdad que oramos, líbrame de accidentes, líbrame de peligro, líbrame de esto. Pero miren aquí, porque Jesús sabe que cuando Satanás entró en el corazón de Judas, el hijo de perdición, Judas traicionó a Jesús. Judas dejó y permitió que Satanás entrara a su corazón. El que es engendrado por Dios, el que es nacido de Dios, Dios lo guarda y el maligno no le toca. Miren lo que dice Jesús en Juan 17, versículo 11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Guárdalos en tu nombre, guárdalos en tu nombre. Anoten eso. Padre, a los que me has dado, a los que han nacido de nuevo, a los que han sido engendrados por ti, guárdalos en tu nombre, Padre. Versículo 12.
Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. ¿Anotaron la palabra guardar? Miren el 12 de nuevo. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, en el nombre poderoso de Dios. A los que me diste, yo los guardé. Yo los guardé. Pero mira ahora, versículo 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No ruego que los quites del mundo, sino que guárdalos del maligno. Guárdalos del maligno. El maligno no nos puede tocar, no nos puede acusar delante del Padre, pero nos puede tentar. Recuerden que el maligno entró en el corazón de Judas. Recuerden que el maligno llenó el corazón del matrimonio cristiano de Ananías y Zafira. Simón Pedro le dijo: Ananías, ¿por qué permitiste que Satanás llenara tu corazón para que le mintieses al Espíritu Santo? Hermanos míos, nuestra primera oración del día, después de adorar a Dios, de dar gracias a Dios: Padre, guárdame del maligno, guárdame del mal, protégeme del mal, Padre. No permitas que entre en tentación, Padre. Líbrame del mal, porque Satanás sabe que como hizo caer a Judas, hizo caer a Ananías y a Zafira, Satanás sabe que si nos tienta, podemos perder la comunión con Dios y la comunión con Jesucristo. Te recomiendo, hermano mío, ora para que el Padre te guarde del maligno, te guarde del mal, te proteja del mal, te libre del maligno. En Primera de Juan, capítulo 5, versículo 18, el versículo 18 termina: el maligno, y el maligno no le toca. El maligno no puede tocar al que es engendrado por Dios, aquel que es nacido de nuevo. El maligno no le puede tocar, el mal no le puede tocar. El maligno no puede dañarlo. El maligno no tiene ningún poder sobre el cristiano. Nosotros vivimos bajo el poder de Dios, bajo el poder de Jesucristo. Pero donde hay pecados, donde hay tentaciones, ahí está la presencia del maligno. Hermano, el maligno no nos puede tocar, nos puede tentar, pero si la palabra de Dios permanece en nosotros, la palabra nos puede hacer fuerte y podemos vencer al maligno. Recuerden que Primera de Juan es una carta de victoria. Dice el capítulo 2, verso 14, 3 y 14 dice, Primera de Juan, capítulo 2, versos 3 y 14. Os escribo a vosotros padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. La palabra de Dios permanece en vosotros porque sois fuertes y habéis vencido al maligno. En Primera de Juan, los cristianos vencieron al maligno. En el capítulo 4, versículo 4, los cristianos vencieron a los falsos maestros. ¿Y saben por qué? Miren, Primera de Juan 4:4, por favor. Hijitos, vosotros sois de Dios
y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Porque mayor vosotros los habéis vencido, porque mayor, más poderoso, más grande es el que está en vosotros, el Espíritu de Dios, que el que está en el mundo, el espíritu del anticristo. El cristiano ha vencido al maligno en Primera de Juan. El cristiano ha vencido a los falsos maestros en Primera de Juan. El cristiano ha vencido al mundo. ¿Y saben por qué? Viene el capítulo 5, versos 4 y 5. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree, el que confía, el que depende, el que espera, el que tiene la esperanza que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Quién es el que vence el mundo? El que ha creído, el que sigue creyendo, el que sigue confiando, el que sigue esperando en Jesús como el Cristo, el Hijo bendito de Dios. Porque es más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo, el Espíritu de Dios. Porque la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. El maligno no puede tocar al que ha nacido de Dios. El maligno no puede tocar al que ha sido engendrado por Dios. No puede tocarlo. Pero tengamos cuidado. Recuerden, Iglesia de Cristo. Recuerden que en 2 de Corintios, cuando el pecador regresa a la iglesia arrepentido y humillado, la iglesia se estaba negando a perdonarlo, a consolarlo y a amar a ese hermano. Y cuando una iglesia de Cristo se niega a perdonar a un hermano, se niega a consolar a un hermano y le niega el amor a un hermano, esa iglesia de Cristo le está dando ventaja a Satanás y conocemos sus maquinaciones. Amados hermanos, el maligno no nos puede tocar, pero cuando dos hermanos, ya sea en el matrimonio, en la familia o en la congregación, no quieren reconciliarse, no quieren perdonarse y no quieren tener comunión, ¿qué dice Pablo a los Efesios? Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni le den lugar al diablo. Cuando no quiero tener comunión con mi hermano, cuando no quiero reconciliarme con mi hermano, cuando no quiero perdonar a mi hermano, le estoy dando lugar al diablo en mi vida. El diablo no me puede tocarme, no te puede tocarte si eres engendrado por Dios. ¿Qué poder tiene el diablo sobre el cristiano? Ninguno. El único poder que el diablo podría tener sobre mí es el que yo le otorgo, es el que yo le permito a él para que entre a mi corazón. Es el único poder que podría tener. Hermanos míos, el diablo no tiene ningún poder sobre el cristiano, porque él ha sido vencido por la sangre de Cristo, por el testimonio del Evangelio. En Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 12. Vamos todos a Apocalipsis, por favor. Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 12. Repito el concepto. El maligno no puede tocar, no puede acusar y no tiene ningún poder sobre los que han sido engendrados por Dios y nacidos de nuevo por Dios. Leemos Apocalipsis 12, versículo 7, del versículo 7 al 12.
Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado afuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de Dios día y noche, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Y ellos, los cristianos, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. En Primera de Juan, los cristianos vencieron al maligno cuando fueron perdonados sus pecados en el nombre de Cristo. Cuando Cristo nos limpió de todos nuestros pecados, cuando Cristo perdonó nuestros pecados, cuando tuvimos contacto con la sangre de Cristo, cuando Jesús apareció para quitar nuestros pecados, para destruir las obras del diablo, el maligno fue vencido por la sangre de Jesús, por el evangelio de Jesús, por el poder de Jesucristo. Así que, hermanos míos, el diablo, el maligno, no tiene ningún poder sobre el cristiano, ningún poder. Pero sí tiene mucho poder, tiene mucha autoridad, tiene mucho dominio, tiene mucho control sobre el mundo entero, sobre los que practican el pecado. Capítulo 5 de Primera de Juan, verso 19. 5:19. Primera de Juan 5:19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Claro. Nuevamente sabemos que somos de Dios. Sabemos que somos de Dios. Esa frase la escuchamos ahí en el capítulo 4, versículo 4 y versículo 6. Hijitos, vosotros sois de Dios. Versículo 6, nosotros somos de Dios. Sabemos que somos de Dios. ¿Por qué sabemos que somos de Dios? Porque tenemos comunión con el Padre. Tenemos comunión con Jesucristo. Somos de Dios porque guardamos los mandamientos de Dios. Somos de Dios porque amamos a los hijos de Dios. Somos de Dios porque practicamos la justicia. Somos de Dios porque hemos creído y seguimos creyendo que Jesús es el Cristo, el Hijo amado de Dios. Somos de Dios porque tenemos el Espíritu Santo morando en nuestros corazones. Somos de Dios porque hemos nacido de nuevo, porque hemos sido engendrados por Dios. Somos de Dios, hermanos míos. Somos de Dios. Amén. Somos de Dios. Pero sabemos que el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero está bajo el poder, bajo las garras del maligno. Los falsos maestros, los anticristos en Primera de Juan, están bajo el poder del maligno. Los que oyen, los que escuchan a los falsos maestros que son del mundo, están bajo el maligno. Los que odian a los hermanos están bajo el maligno. Los que desobedecen los mandamientos de Dios están bajo el poder del maligno. Los que no creen que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, están bajo el poder del maligno.
El maligno no puede tocar a los hijos de Dios. El maligno no tiene poder sobre los hijos de Dios. Pero el maligno hace lo que quiere con la gente del mundo. El maligno no puede poner sus manos sobre los hijos de Dios. Pero el maligno pone sus manos sobre los que están en el mundo. El mundo es controlado por el maligno. El mundo es dominado por el príncipe de este mundo. Pero el maligno no puede dominar, no puede controlar, no tiene poder, no tiene ninguna autoridad sobre la iglesia de Cristo, porque somos engendrados por Dios, porque somos nacidos de Dios, porque Dios nos protege bajo su poderoso nombre. Y el maligno no nos puede tocar a ninguno de nosotros. Amén, hermanitos. Fuimos trasladados de las tinieblas a la luz. Dios nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora somos hijos de luz. Por lo tanto, debemos andar en la luz como hijos de luz. ¿Qué relación tiene el cristiano con el maligno? ¿Qué comunión tiene el cristiano con el maligno? Ninguna. ¿Qué comunión, qué relación tiene el cristiano con el pecado? Ninguna. ¿Qué comunión tiene el cristiano con las tinieblas? Ninguna. Porque somos de Dios, engendrados por Dios, nacidos de Dios y protegidos por el poder glorioso de Dios. Amén. ¿Qué más sabemos los cristianos? ¿Qué más sabemos? Versículo 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Versículo 20. Pero sabemos, nuevamente, sabemos que el Hijo de Dios ha venido. El Hijo de Dios ha venido y nosotros sabemos de su primera venida. Es interesante que la carta de primera de Juan comienza con la primera manifestación del Hijo de Dios, con la primera venida de Cristo, y la carta termina con la primera venida de Cristo. Dice primera de Juan, capítulo 1, versículos 1 y 2. Miren lo que dice. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocantes al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Porque la vida fue manifestada. Versículo 2. Y termina el versículo 2. Y se nos manifestó. El que estaba con el Padre, el que estaba cara a cara con el Padre, se manifestó. Y los apóstoles lo oyeron, lo vieron, lo palparon y lo contemplaron. La carta comienza con la manifestación del Hijo de Dios. La carta está terminando con la manifestación, con la primera venida del Hijo de Dios. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y sabemos por qué ha venido el Hijo de Dios. Sabemos por qué se ha manifestado. Sabemos por qué Dios se hizo carne. Sabemos por qué Dios vino a este mundo. Lo sabemos. Dice el capítulo 3, versículo 5. Mire lo que dice el 3:5. Y sabemos que Él apareció, que Él se manifestó para quitar nuestros pecados. Su primera venida fue con el propósito de quitar nuestros pecados, de limpiarnos de nuestros pecados. En el capítulo 3, versículo 8 dice, 3:8,
El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El Hijo de Dios apareció para deshacer, para destruir las obras del diablo, para quitar nuestros pecados. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido y sabemos por qué vino. En el capítulo 2, en el capítulo 4, verso 2 dice, 4:2. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Sabemos que Dios se manifestó en carne y habitó entre nosotros. En el capítulo 4, versículo 9. Miren el 4:9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Jesús se manifestó, Dios envió a su Hijo al mundo para que vivamos por él. Por eso se manifestó, para darnos vida nueva, vida abundante, vida eterna. El 4:10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Envió a su Hijo para la propiciación, para el perdón de nuestros pecados. Y en el capítulo 5, versículo 6, este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Vino Jesús mediante agua, con una referencia al bautismo, y sangre, con una referencia a su crucifixión, a su muerte. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Sabemos que el Hijo de Dios se ha manifestado. Y sabemos también cuáles son los propósitos de su primera venida. Amén. Hermanos, la manifestación, la aparición, la venida del Hijo de Dios tuvo como propósito, rescatarnos, librarnos del maligno, del poder del diablo, del poder de Satanás, y tuvo como propósito de rescatarnos y librarnos del poder del pecado. Cuando vino el Hijo de Dios, nos hizo verdaderamente libres del pecado, libres del maligno, libres de las tinieblas. Él vino a rescatarnos, Él vino a salvarnos, Él vino a librarnos de la esclavitud del pecado y del poder y de la autoridad y del dominio del maligno. Recuerden que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo y viviendo conforme al príncipe de la potestad del aire, ese espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Pero Cristo vino para rescatarnos, para salvarnos y para hacernos verdaderamente libres del yugo, del poder del pecado. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Pero miren lo que viene ahora. Capítulo 5, verso 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y nos ha dado entendimiento para conocer, para tener comunión con el que es verdadero. Hermanos, ¿quién realmente es Jesús? El que se manifestó, el que estaba con el Padre y se manifestó. ¿Quién realmente es Jesús? Al que huyeron los apóstoles, al que vieron los apóstoles, al que palparon los apóstoles, al que tocaron los apóstoles. ¿Quién realmente es Jesús? Esa es la gran pregunta. Esa es la pregunta de todas las preguntas. Jesús lo dijo ayer en Mateo capítulo 16. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Unos dicen que eres Elías,
otros dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Jeremías, otros dicen que eres alguno de los profetas, otros dicen que eres el maestro, otros dicen que eres el hijo de David, otros te llaman el hijo del carpintero, otros te llaman un buen sanador, otros dicen que eres un hombre bueno. Wow, ¿quién realmente es Jesús? ¿Quién es realmente Jesús? Y Jesús le dice a los apóstoles, ¿y vosotros quién decís quién soy yo? Sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer, la palabra conocer, para tener comunión, para amar, para conocer profundamente, para conocer íntimamente al que es verdadero, al que es verdadero. En el Evangelio de Juan, voy a pedirle a Raulito que lo lea, primero Evangelio de Juan 1:18, 1:18, por favor. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Al Dios invisible, al que ninguno de los hombres ha visto y ha podido ver. El Hijo que está en el seno del Padre, en comunión con el Padre, en íntima relación con el Padre, cara a cara con el Padre. Él le ha dado a conocer. Jesús vino para darnos a conocer al verdadero Dios. Jesús es la imagen del Dios invisible. Jesús es la representación exacta de Dios. Jesús es quien interpreta exactamente quién es Dios y cómo es Dios. Nadie puede conocer a Dios sin la manifestación, sin la primera venida de Jesucristo, el Hijo de Dios. Jesús nos ha dado el poder, Jesús nos ha dado la capacidad para conocer al que es verdadero. Repito, el término conocer significa un conocimiento exacto, un conocimiento profundo, un conocimiento íntimo que va en progreso para conocer, para tener comunión, para poder amar al Dios verdadero. Hace 5 meses atrás pregunté, ¿por qué Dios nos reveló la Biblia? ¿Cuál es el propósito por el cual Dios se está revelando en toda la Biblia? Y el propósito por el cual Dios se está revelando, el propósito por qué Dios se está dando a conocer, es para que le conozcamos, para que tengamos una comunión estrecha con Él, para que podamos amarlo, para que tengamos una profunda relación con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Juan dice que Jesús ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Estos cristianos de Asia conocieron a Dios en el pasado, conocen a Dios en el presente y continúan conociendo a Dios en el futuro. Estos cristianos conocieron a Dios, siguen conociendo a Dios y continuarán conociendo a Dios, continuarán teniendo una buena relación con Dios y con Jesucristo. Hermanos, toda la carta, el propósito de la carta es para que tengamos verdadera comunión con el Padre, verdadera comunión con Jesucristo. Juan quiere que si conocemos a Dios, continuemos conociendo a Dios, continuemos amando a Dios, continuemos teniendo una relación
profunda con Dios. El Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, versículo 20. Y estamos en el verdadero. Estamos en el verdadero significa estamos presente, tenemos comunión con el verdadero Dios. Tenemos comunión con el verdadero Dios. Conocemos al verdadero Dios. Conocemos al verdadero Dios. Estamos en el verdadero. Estamos. Tiempo presente, continuo. Seguimos teniendo comunión con el verdadero Dios. Hermanos, el mundo entero está bajo el maligno. Los cristianos estamos en perfecta comunión, en verdadera comunión con el verdadero Dios. Nosotros, hermanos, podemos gozar, podemos profundizar, podemos seguir creciendo en la comunión con el verdadero Dios. Podemos, hermanos. Hoy día, usted y yo conocemos al que es verdadero. Hoy día, usted y yo estamos en el verdadero Dios. ¿Y quién es? Versículo 20. Pero sabemos que Él es el Hijo de Dios que ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero. Y estamos en el verdadero. En su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Wow. Toda la carta, de principio a fin, se trata de ¿quién? De Jesús. ¿Quién realmente es Jesús? Para Juan, quien oyó a Jesús, que vio a Jesús, que palpó a Jesús, que tocó a Jesús, para Juan, Jesús es el Cristo. Para Juan, Jesús es el Hijo de Dios. Para Juan, Jesús es el Salvador del mundo. Y en estos momentos, para Juan, Jesús es el verdadero Dios. El verdadero Dios. El verdadero Dios. Es interesante que en este versículo la palabra verdadero se menciona 3 veces. Miren, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hermanos míos, aquí encontramos una de las más grandes declaraciones acerca de la persona de Jesucristo. ¿Quién realmente es Jesús? Jesús es el verdadero Dios. No es el mismo Padre, son 2 personas separadas, porque en el capítulo 1 el Hijo estaba con el Padre. Pero como en primera de Juan, los anticristos niegan la encarnación de Dios, niegan que Jesús es el Cristo, niegan que Jesús es el Hijo de Dios, niegan que Jesús sea igual a Dios. Juan, por toda la carta, viene diciéndonos que Jesús es Dios, igual al Padre, que Jesús es realmente al que yo vi, al que yo toqué, al que yo contemplé, al que yo palpé, ese que se manifestó y que yo vi, ese es el verdadero Dios. Esa es la vida eterna. Por eso, esta es una de las declaraciones más grandes que podemos encontrar en el Nuevo Testamento.
y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios. Miren Juan capítulo 20, versículo 28 y 29. Juan capítulo 20. Juan capítulo 20, por favor. Versículos 28 y 29. ¿Qué dice el texto? Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío, Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, creísteis, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Cuando Jesús se le apareció a Tomás ya por la tercera vez, Tomás confesó, Tomás declaró, Señor mío y Dios mío, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Quién es Jesús? Señor mío, Dios mío, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Miren Romanos capítulo 9, versículo 5. Romanos capítulo 9, verso 5. ¿De quiénes son los patriarcas? Y de los cuales, según la carne, vino el Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Cristo vino, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. En el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas. Y aquel verbo que era Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, la gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hermanos míos, la vida eterna, estoy en primera de Juan 5:20 ahora. La vida eterna se define en los términos de comunión con el Padre, comunión con el Hijo, conocer al Padre y conocer al Hijo, tener al Padre y tener al Hijo, permanecer en el Padre, permanecer en el Hijo, estar en el verdadero Dios. Estar en el verdadero Dios es tener comunión con el Padre y con Jesucristo. Estar en el verdadero Dios es conocer al Padre y al Hijo, es tener al Padre y al Hijo, es permanecer en el Padre y en el Hijo. Y cuando tú tienes comunión con el Padre y con el Hijo, cuando conocemos al Padre y al Hijo, cuando permanecemos en el Padre y en el Hijo, cuando estamos en el verdadero Dios, tenemos la vida eterna, porque esa es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Te escribo para que sepáis que tenéis vida eterna y que esta vida está en Jesucristo, el verdadero Dios. Solamente Dios puede prometerte, solamente Dios puede darte vida eterna. Al final, capítulo 5, versículo 21. Hijitos, guardado de los ídolos. Amén. Así termina la carta de primera de Juan. Hijitos. Es una expresión de cariño, es una expresión de amor de un padre a su hijo, de un pastor a su ovejita. En toda la carta, Juan habla con ternura, habla con amor, habla con cariño a la iglesia. Hijitos míos, por toda la carta. Como debe ser, como un predicador, como un maestro, como un pastor,
debe tratar con ternura, con afecto, con cariño a la congregación. Al final Juan les dice a los hijitos, cuídense de los ídolos. Manténganse alejados de los ídolos. Manténganse alejados de los falsos dioses. Estén alerta de los falsos dioses. Cariñosamente y afectuosamente, Juan les pide a los hijitos que se cuiden de los ídolos. Guardaos de los ídolos. Antes Juan les había dicho que Dios los guardaba del maligno, en el 5:18. Dios guarda a los hijitos del maligno. Ahora Juan les dice a los hijitos, ustedes mismos protéjanse, cuídense de los ídolos. Y esto es raro a primera vista, es un poco raro. ¿Por qué? En toda la carta de Juan, del capítulo 1 al capítulo 5, Juan ha hablado, ha dicho algo acerca de la idolatría, acerca del paganismo. ¿Ha dicho algo? ¿Ha hablado algo de idolatría, de paganismo? No. Juan en toda la carta no habla nada de idolatría, de ídolos, de falsos dioses. Entonces, ¿por qué Juan termina la carta de esa manera? ¿En qué momento Juan habló de idolatría en la carta? No habla de idolatría. Entonces, ¿por qué Juan termina su carta? En el 20 estamos en el verdadero Dios. Estamos en el único Dios. Cuídense de los ídolos. Protéjanse de los ídolos. Aléjense de los ídolos. ¿Por qué termina la carta así? Uno podría haber pensado que la carta terminara, que la gracia de Jesucristo esté con vosotros, que el amor de Dios esté con ustedes. Pero el Juan termina, cuídense de los ídolos. ¿Por qué? Me parece a mí, creo que Juan hace esta advertencia sobre los ídolos a la iglesia, guardados de los ídolos, porque los falsos maestros, escúcheme bien, porque los falsos maestros, los anticristo, ellos tenían una imagen, una idea, un concepto, un entendimiento muy distorsionado, muy equivocado acerca de quién realmente es Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. Repito, hermanos míos, los falsos maestros de Primera de Juan, los anticristos de Primera de Juan, los falsos profetas de Primera de Juan, ellos tenían una imagen, un entendimiento muy distorsionado, muy equivocado acerca de la persona de Jesús. Para los anticristos, Jesús simplemente era un ídolo, pero para ellos no era el Dios verdadero, no era el Dios encarnado, no era el Hijo de Dios. Así como hoy día muchas personas que creen en Jesús, pero no en el Jesús que oyeron los apóstoles, que vieron los apóstoles, que palparon los apóstoles, que tocaron los apóstoles, no en el Jesús que estaba con el Padre y se manifestó. Y los apóstoles lo vieron. No en ese Jesús que vino a quitar nuestros pecados, que vino a darnos a conocer al Padre. Mucha gente cree hoy día en Jesús, pero tienen un entendimiento equivocado, distorsionado acerca de la persona de Jesús. Creen que es un gran profeta solamente. ¿Fue Jesús un gran profeta? Por supuesto.
¿Creen que Jesús solamente fue un buen hombre? ¿Fue Jesús un buen hombre? Por supuesto. ¿Fue un gran maestro? Por supuesto. ¿Fue un gran sanador? Por supuesto. ¿Fue un orador de milagros? Por supuesto. Pero Jesús no es un buen hombre solamente. Jesús no fue un gran profeta solamente. Jesús, el de la Biblia, el que vieron los apóstoles, oyeron los apóstoles, tocaron los apóstoles, ese Jesús para los apóstoles y para nosotros es el verdadero Dios, el único Dios. No existe otro Dios fuera que nuestro Dios. Juan quiere que la iglesia tenga un conocimiento, un entendimiento correcto del verdadero Dios. Para Juan, el apóstol, Jesús es el Cristo, Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es el verdadero Dios, Jesús es la vida eterna. Conocer a Jesús es conocer a Dios, ver a Jesús es ver a Dios. Amén. La iglesia de Cristo debe creer, debe seguir creyendo, debe confiar, debe seguir confiando, debe obedecer, debe continuar obedeciendo, confesando, siguiendo, llamando y adorando a Jesucristo, el verdadero Dios, que se hizo carne, vino mediante agua y sangre, y se hizo carne y vivió entre nosotros. La iglesia de Cristo, nosotros debemos conocer al Dios encarnado, repito, al que vieron los apóstoles, al que oyeron los apóstoles, al que palparon los apóstoles, al que contemplaron los apóstoles, que son los testigos del Señor Jesucristo. Cuando usted y yo tenemos una verdadera comunión con el Padre, una verdadera comunión con Jesucristo, nosotros vamos a adorar al Padre, vamos a adorar al Hijo, vamos a adorar al Espíritu Santo y no tendremos ningún ídolo en nuestro corazón, no tenemos ningún Dios en nuestro corazón, porque para nosotros existe un verdadero Dios. Un solo Dios manifestado, Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. No voy a hablar de la Trinidad o de la deidad de Dios, porque en Primera de Juan, a la persona que se está atacando, a la persona que se está negando, no es al Padre, no es al Espíritu Santo. El ataque era contra Jesucristo, el Hijo de Dios. Y para Juan, y para los apóstoles, y para nosotros, Jesucristo es nuestro Señor y nuestro Dios, el único que nos puede dar la vida eterna. Amén. Amén. Terminamos la carta, Chamito. Terminamos la carta después de 5 o 6 meses. Doy muchas gracias a todos ustedes por todo este tiempo. Los quiero mucho, los amo mucho. Y anoten sus preguntas, sus comentarios para el próximo martes, si Dios así lo permite. Después, con la ayuda de Dios, vamos a continuar con la segunda carta de Juan. Y después con la tercera carta de Juan. Muchas gracias a todos ustedes por participar, por mostrar mucha paciencia y mucho amor para con nosotros. Los tenemos en el corazón. Que Dios los bendiga grandemente en esta noche.